Y por lo pronto, Violeta, si te parece bien, pues vamos entrando ya con la querida mesa de las periodistas. Ya sabe usted que en nuestra queridísima, pues tiene ahí, Luisa, Luisa tiene ya su baby, ya está Elenita por ahí, dando guerra. Así que Luisa Cantú, pues sigue todavía, pues en sus vacaciones, atendiendo a su hija y a sus hijos y, bueno, a la familia. Así que otra vez les mandamos una felicitación a nuestra querida Luisa Cantú. Jessica Cermeño también le tuvo un llamado. Así que aprovechamos para invitar a Laura Carsen, que pues dijimos, "Ay, igual está Laura por ahí". Y pues sí, porque Laura ayer en el programa Hecho en América, pues abordó precisamente a profundidad pues este golpe blando, el llamado golpe blando, que pues tiene todas las características de serlo, o de intentar serlo ahí en Colombia contra el presidente Gustavo Petro. Y como ese es uno de los temas que vamos a abordar en la mesa con nuestra queridísima Daniela Pastrana, que ya anda por acá, así que pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Daniela y a Laura Carsen, que anda por acá con nosotras y nosotros. Muy buenos días, compañeras. Hola, buenos días, Tal? ¿cómo Buenos están días. todos, todas? hola, muy Muriéndonos de buenos calor, días. Laura, muriéndonos de calor y literalmente, ¿no? Y tristemente, pues los primeros que ponen el cuerpo son las personas más vulnerables. Estaba viendo ayer una nota de un joven de 17 años, jornalero, porque son los que tienen que salir a trabajar en las condiciones más vulnerables, ¿no? Y pues así estamos, con muchísimo calor. Así es, pues muy buenos días, queridas. Ahorita que decía Ernesto de que Luisa está en sus vacaciones, bueno, sabemos que los que hemos sido mamás, que en este momento es el momento de más trabajo, ¿no? Cuando nacen los bebés, prácticamente de no dormir nada, nada. Así es que le mandamos un abrazo muy fuerte y solidario, con mucho cariño a nuestra querida Luisa y a Elena también. Bienvenida, ya le habíamos dado la bienvenida al mundo, pero otra vez, así es que pero bueno. Pues sí, pues adelante y un gusto, Laura, que nos estés acompañando y pues bueno, tienes un montón de elementos, has estado dando también mucho seguimiento y además tú y Daniela les tocó también estar haciendo la cobertura en esta alianza con Global Exchange y haciendo la cobertura de las elecciones, del proceso electoral en Colombia y ahora pues estamos viendo lo que está sucediendo en Colombia, una guerra intensa también contra el presidente Petro. ¿Cuál es tu balance de lo que está sucediendo así primero en términos generales, Laura? Pues sí, precisamente haber hecho esta cobertura de las elecciones y vivido una experiencia tan intensa como lo hicimos y conocido a la gente, la generosidad del pueblo colombiano que había conocido antes, pero esta fue una experiencia inolvidable. Pues nace el interés no solo político, sino personal en lo que pasa ahí. Y en esta ocasión invitamos a personas que conocimos en ese momento, activistas sociales de distintas comunidades, y en particular participó Luisa Jaramillo de las comunidades afrocolombianas de los departamentos de Valle y de Cauca, y Carmen Gembuel, que es consejera mayor del Consejo Regional Indígena de Cauca, el CRIC. Entonces fue una plática muy intensa. Lo que está pasando en términos generales que ha llevado a esta crisis y sobre todo lo que la prensa quiere retratar y presentar como crisis al gobierno de Gustavo Petro por razones muy sesgadas, muy interesadas, ¿no? Es que primero había varias semanas en que la Fiscalía y la Procuraduría del país, que representan los poderes conservadores todavía incrustados en las instituciones, empezaron a una serie de ataques contra los derechos de los congresistas elegidos por el pueblo y que forman parte de la coalición de pacto histórico de Gustavo Petro y su gobierno, de Gustavo Petro y de Francia Márquez.
Y después, en esa semana, lo que pasó es que salieron unos audios grabados ilegalmente entre dos colaboradores del gobierno de Petro, el que está actualmente, o que estaba, porque los dos ya renunciaron, en la Embajada de Venezuela, Armando Benedetti y creo que secretaria personal o una de sus personas más importantes del gabinete, Laura Sarabia. Y en esto, pues no se dice nada claramente, pero lo que está diciendo la prensa es que se insinúa una situación de financiación ilegal a la campaña, que por supuesto Petro ha negado. Son puras especulaciones, pero lo están utilizando para decir que está débil, que está en crisis el gobierno de Petro, y han tenido lamentablemente el impacto de parar por lo pronto una serie de reformas muy, muy claves en su programa de proyecto internacional. Entonces, frente a esta situación, un cúmulo de ataques contra el gobierno, se hizo una carta que seguramente muchos ya vieron, de unas más de 400 personas mundialmente conocidos, figuras políticas, entre ellos Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Adolfo Pérez Esquivel, Rafael Correa, diciendo que sí, hay un golpe blando, el título es Golpe blando está en marcha en Colombia, que salió el día 7 de junio, y en esto dicen el objetivo de esta campaña coordinada es claro, campaña de la derecha, proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían paz total al país. Llamamos a los amigos del pueblo colombiano y a los aliados de la democracia de todo el mundo a oponerse a estas infames tácticas e impedir el avance de un golpe blando en Colombia. Pues por supuesto, encendieron la alarma por la situación en Colombia, y que pues en toda la región ha tenido mucho impacto, porque no es la primera vez, como sabes, que hemos visto esta táctica, ¿no? Pues ahora es presidente Lula, pero ¿cuánto tiempo pasaba en la cárcel? Y luego para dejar todos los cargos, ¿no? Y bueno, Correa, que está en el exilio. Entonces estamos viendo muy de cerca esta situación. Con estas dos mujeres, líderes sociales, tuvimos una visión única, ¿no? Que no es la perspectiva que normalmente sale en los medios. Y el mensaje más fuerte es que decíamos los dos, desde las comunidades afrocolombianas y desde el territorio indígena, nosotros creemos que es nuestro deber respaldar al gobierno que elegimos. Entonces están en un proceso de movilizaciones populares, incluso de la Guardia, en el territorio del Consejo Regional Indígena de Creek, y de otro tipo de formas de organización, y sobre todo en defensa del proyecto de Plan Nacional de Gobierno y de precisamente estas reformas que ahora están como en entredicho debido a los escándalos y los ataques de la derecha. Muchas gracias, Laura. Dani, en esto que decía ahorita Laura, muy bien, de todos los ataques que ha habido hacia América Latina, ella mencionó a Correa, a Lula, pero podemos agregar ahí, ¿no?, a Evo Morales, a Cristina Fernández, y seguir con la lista de ataques que se han venido haciendo cada vez más intensos, ¿no?, en esta segunda llamada ola progresista hacia América Latina. Y bueno, vimos una acción importantísima cuando llegó Petro, que también la discutimos aquí, que fue esta reforma tributaria. Y bueno, y ahora vemos esta serie de reformas que ayer seguíamos el programa de Laura, de salud, de pensiones, la parte laboral, y esta también que nos ha llamado mucho la atención, la educativa. Entonces, ¿cómo explicar todo esto, todas estas reformas que está habiendo, con esto que pues se ha intentado decir y desacreditar la
el proceso incluso electoral de Gustavo Petro, a partir de la llegada de supuestos recursos de procedencia dudosa, ¿no?, a la campaña, en este contexto de reformas que está habiendo. ¿Cómo explicarlo, Dani? Gracias, Violeta. Pues mira, sí es, ya lo hemos platicado aquí en otros programas, es parte de, pues de una forma de pensar de algunos grupos, sectores de la población que no quieren cambiar, ni poquito, ni siquiera revisar lo que ha estado mal en estos 30, 40 años de imperio neoliberal en el mundo, y que ni siquiera están dispuestos a revisar lo que ha estado mal, ya no digamos a modificarlo, por supuesto, y lo que vemos pues son, y es un patrón. Yo no coincido tanto ahora con el tema del progresismo, creo que ese nos quedó, se nos acabó un poco en el año pasado, y lo que estamos viendo ahora, justo este año, es un avance o sea, una revire muy fuerte de las oligarquías y avances peligrosos de grupos de derecha y de narrativas de la derecha que utilizan mucho digamos que el esquema de la corrupción, o sea, bueno, el argumento de la corrupción, el argumento son varios los que se repiten. La corrupción, no son iguales, son peores, y bueno, ya los más extremos que usan el asunto que son socialistas, que eso me parece realmente muy ridículo, ¿no? Pero los otros dos son una constante. Se utilizan esos dos argumentos y se utilizan las fallas que hay y que no van a poder evitarse, y las contradicciones de estos gobiernos para instalar esta idea de que, o sea, para deslegitimarlos. Y el caso de Petro me parece particularmente especial porque él tiene 9 meses en el poder. O sea, tiene 9 meses y su popularidad ya está en 30 y tantos %. Porque sí pega en sectores de clase media este discurso de estas narrativas, sí pegan. Lo que dice Laura es muy cierto. En las comunidades, en la gente que ha tenido las mayores vulnerabilidades, en la gente que está más politizada, pues obviamente va a haber una resistencia mayor a este tipo de narrativas, pero en las clases medias urbanas, estas narrativas son muy fáciles de pegar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el escándalo de las chamuzas? Ahí están involucrados, no es menor lo que está pasando, porque está involucrado 2 de las personas más cercanas a Petro en la campaña, que eran Laura Sarabia, que era la que le organizaba la vida y la que le seguía organizando la vida ya en la presidencia, y Armando Benedetti, que fue el enviado a Venezuela como embajador, pero que también fue el que presentó a Laura Sarabia a Petro, ¿no? O sea, el puente. Primero lo conoció Benedetti y era como el team maravilloso en la campaña, y ahora son los 2 principales involucrados en este escándalo de las llamadas ilegales, que los 2 tuvieron que renunciar. Hasta donde yo tengo claro, o un poquito lo que he podido tener claro, es que él particularmente, y eso siempre tenemos que verlo como reflejo de lo que pasa luego en nuestros gobiernos, ¿no? Él no estaba conforme con el espacio que ella había tenido, como muy cercana quedó del gobierno de Petro, y él pues sintió como un exilio irse a la embajada, ¿no? Como que tenía mayores aspiraciones, y de ahí mismo, ¿no? De él mismo, empezaron a surgir algunos golpeteos, filtraciones, y bueno, es parte de esta misma trama telenovelesca que hay ahí, y que lo último que tiene esta trama de Colombia es la muerte de Oscar Dávila, un coronel que era de la seguridad del presidente, de seguridad de Palacio, y que pues en las últimas publicaciones de semana, de ayer, o de la revista Semana, que es como el símil de acá en Reforma, o no sé si, sí, de Reforma, iba a decir que de Latinos, pero es más como el símil de Reforma, pues apuntan a que no, o sea, porque primero parecía que era un suicidio y luego pues ya se involucra directamente con el caso. Tendría que haber sido él el que fue el encargado de resguardar una cantidad de dinero
que son como 12 millones de pesos mexicanos, que un anónimo acusa directamente o dice que era dinero de Petro. Entonces Petro hoy dice, ese dinero no es, nunca en mi vida había visto tanto dinero. Pero ese tipo de publicaciones, ese tipo de información, y es al punto al que quiero llegar, es el que, porque es una trama que hay que irla siguiendo para irla entendiendo todos los actores y eso, pero a lo que yo quiero llegar es que estas publicaciones que se están haciendo sí permean, es un discurso que sí permea en la clase media, porque va directo al tema de hay corrupción, hubo corrupción de Petro y está deslegitimando todas las demás acciones de gobierno. No se ocupan de las reformas, no se ocupan de la desigualdad, se ocupan de decir es corrupto y es exactamente lo mismo. Y eso es lo que vemos repetido en todas las narrativas, porque tristemente el tema es que estos gobiernos han tenido, digamos, y hablando ya de las similitudes, que es al punto al que quiero llegar, hablando de estas similitudes, han tenido una muy directa confrontación, en el caso de Petro, con el fiscal Barbosa, con el fiscal general, que es muy uribista, y con los jueces, ¿no? Confrontaciones directas, sí, que es similares, aunque aquí el presidente utiliza su mañanera, Petro utiliza Twitter, y ese es también un elemento de análisis. Y el otro han sido los medios de comunicación. Por ahí les mandé un video, no sé si lo podamos ver, que se viralizó mucho en estos días, de una actriz muy famosa de Colombia, de telenovelas, que dice en TikTok una serie de cosas con las que yo creo que pueden representar mucha gente, con respecto al papel que están jugando los grandes medios de comunicación, la hegemonía mediática, en la construcción de estas narrativas, ¿no? Que está bien, nosotros tenemos que ver la corrupción de los gobiernos, eso no lo podemos dejar de ver nunca, pero también tenemos que ver las desigualdades y quienes crean estas leyes que son las que se rompen, ¿no? O sea, en el caso de la ley minera, pues, ¿quién diseñó esa ley que se está buscando romper? Bueno, pues sí, es la misma élite política, ¿no? Los mismos que tienen el poder. Entonces, en ese juego tenemos estas dos cosas que nunca se ocupan o sea, que nunca le ponen la misma relevancia a los temas relacionados con la desigualdad que con la corrupción. Y en esa corrupción que se hacen escándalos, de verdad, si uno los va siguiendo, el de Petro, es muy como parece de estas historias de telenovela que tienen la gente así prendida, sí permean y van generando un desgaste muy fuerte de los gobiernos. Entonces yo hasta ahí me quedo porque creo que me parece importante analizar cómo ha respondido, pero quizá ahora lo podemos ver, la diferencia entre cómo ha respondido López Obrador y cómo han respondido los otros gobiernos, en el caso de Petro muy concretamente, porque Petro se ha acuerpado o ha ido acompañado de los grupos de derechos humanos, a diferencia de López Obrador que se pelea con ellos todos los días, ¿no? Organizaciones de derechos humanos. Y de la comunidad internacional, que también hay una diferencia muy clara. López Obrador, pues la prensa internacional no es muy amable con López Obrador, y con Petro pues ya tenemos este comunicado de 400 intelectuales. Pero creo, y eso lo voy a dejar ahí para la siguiente, que tuve una conversación hace muy poco con amigos colombianos y creo que, digamos que en efectividad resulta más efectivo lo que hace López Obrador. Y ahorita les voy a decir por qué. Gracias, mi querida Daniela. Sí, pues es estos puntos que está tocando ahorita Daniela Laura nos parece también estratégicos y fundamentales de cómo se está manejando Petro ahí. Pues son realidades distintas, pero también somos espejos, ¿no? Así que para ir cerrando este tema, ahorita te vi que querías decir cosas después de escuchar a Daniela, así que adelante, por favor. Bueno, pues en primer lugar sí es muy interesante el comparar los dos presidentes, pero siempre tomando en cuenta las diferencias en los contextos. Lo que me parece interesante aquí y sobre todo tomando en cuenta
la plática anoche y con otros miembros de las organizaciones sociales es que no solo es esta alianza con los derechos humanos, las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, que por supuesto apoyaron mucho a la candidatura de Gustavo Petro por el desastre de la situación de derechos humanos en el país antes, por muchos años, sino también esta relación con las organizaciones sociales. Entonces, y esto da para otra discusión, pero pues uno de los puntos realmente de diferencia que estamos viendo aquí en Estilo es un presidente que se apoya en el pueblo organizado, organizaciones sociales que están activamente involucradas en la lucha de defensa territorial de derechos y en apoyo de un proyecto de cambio nacional, y el otro que se apoya en algo mucho más abstracto por medio de las mañaneras, que es la opinión pública. Hasta ahora pues está funcionando, ¿no? Muy bien, porque la amenaza no es tan fuerte, ¿no? La amenaza no es, digamos, a punto de una insurrección o de una oposición que va a tomar armas o que va a intentar derrocar al gobierno, que puede ser más como urgente la situación en Colombia. Pero sí es en ese contexto, y como dice Daniela, no solo de el avance de los gobiernos progresistas que de distintos grados están desafiando, porque no lo están desmantelando necesariamente, depende, ¿no? El modelo neoliberal. El avance de la derecha es una amenaza para toda la región, y que esto debe ser la primera prioridad. En Colombia pues está el caso de la clase media, que es muy importante, pero básicamente se tienen dos núcleos duros, que es la situación de polarización que vemos en casi todos nuestros países, ¿no? Una izquierda y unos sectores que por fin están viendo una reivindicación histórica de la deuda social que les debe, por un lado, y por otro lado, una derecha ya radicalizado, ya organizado a nivel no solo nacional, sino internacional, que va a hacer todo lo posible para conservar sus privilegios. Luego la clase media tiene un papel muy importante, pero es cambiante, ¿no? Vacila de un lado a otro, y porque tiene que ver tanto con la formación de las narrativas en los medios, tanto con lo que está pasando día tras día, que les toca de distintas maneras a sus propios intereses. Y realmente son nosotros los dos núcleos duros que están jugando o que están peleando por el poder y por el futuro en nuestros países. Muchas gracias. Esto que nos estás comentando, Laura, yo sé que vas a participar en esta parte de Petro, pero nos interesa mucho este análisis que acabas de hacer, porque me parece que marca las grandes diferencias, a lo mejor algunas similitudes, pero las grandes diferencias, el trabajo de las organizaciones que están acompañando al gobierno de Petro. Ayer escuchábamos tu extraordinario programa, toda la lucha en defensa de los territorios, las territorialidades, ¿no? De los pueblos indígenas, y todo el apoyo organizativo que está habiendo, o el trabajo desde la base, desde la organización, y apoyando al gobierno de Petro, cosa que, como tú dices, no vemos aquí. O sea, aquí hay otra estrategia, otro camino, y eso me parece a mí importante. Y también esto que insistimos no es menor, y que antes de que te vayas quisiera pedir tu opinión, Laura, sé que le toca a Dani, pero también sé que tienes que ir sobre esta primera acción que hizo Petro, si tú sabes en qué prosperó o cómo ha prosperado, y que también podría ser parte de la discusión de esta reforma tributaria, ¿no? Que cuando hablamos realmente de la desigualdad y de la distribución del ingreso, pues es a partir de la reforma tributaria como se puede lograr tener ingresos más equilibrados, y fue su primera acción que hizo Petro, ¿no? Al día siguiente que toma posesión, es la primera acción que él hace, y bueno, y pensamos de ahí
ahí lo platicamos mucho incluso con Ernesto, que iba a haber una reacción, ¿no? Una reacción importante de la derecha y bueno, pues estamos viendo una reacción, a lo mejor por eso ya nos dirás, pero también por estos otros elementos que tú discutías ayer con las extraordinarias participantes que tuviste. Sí, ahí también se ven unas diferencias porque hay una decisión, hay un anuncio por parte del gobierno de López Obrador que no se va a hacer una reforma fiscal en su presidencia y para Petro es lo primero que hace. Todo el mundo está de acuerdo que es un pilar de un proceso no de corto plazo, de largo plazo de desmantelamiento de las desigualdades del sistema neoliberal y fue una decisión audaz de su parte y también necesario. Yo la verdad, Violeta, no tengo como avances de cómo va la implementación de esta reforma, pero no tengo dudas de que sí, pues está muy presente en esta reacción cada vez más extrema y más agresiva por parte de la derecha. También en las reformas que están pendientes, bueno, el pago de salarios que obviamente impacta intereses empresariales. En la reforma de salud, lo que están diciendo es que los recursos para la salud pública van a ir a entidades estatales, porque antes ya había incursionado mucho las empresas privadas, como en la mayor parte de nuestros países, con precisamente el modelo neoliberal de privatización de servicios, y que eso como que no solo frena, sino da un paso detrás a estos procesos. Entonces, en todos están tocando intereses muy concretos, muy reales de la derecha, de la gente que ha beneficiado de la desigualdad, de la dominación y de la represión en el país, y esto forma una parte muy importante de su respuesta y de lo que podemos esperar en términos de sus estrategias hacia el futuro. Otra cosa que dijeron muy claramente es que esto ya lo esperábamos, ¿no? Desde los movimientos sociales. Hemos estado preparando, no es ninguna sorpresa. No sabíamos exactamente qué forma iba a tomar, pero es un conflicto de poderes reales en donde va a haber respuestas y acciones y respuestas y acciones, y en esta lucha estamos. Ya, pues Laura, muchas gracias también por esa reflexión. Déjame, Daniela, hacerte el planteamiento, también leyendo a la audiencia que está también conectadísima y que es algo que nosotros en verdad celebramos mucho, porque tener audiencia así tan conectada, metida con los temas, nos parece un privilegio para nosotras y nosotros. Dice Andrés Felipe Escobar: Daniela, Petro está apuntando a las bases. Él sabe que ahí tiene su fuerza. Esa clase media que aludes no es su fortaleza. Ahora bien, Laura Sarabia no es petrista, su origen es de derechas. Isabel Elizondo: los neoliberales han avanzado en su proyecto, no van a retroceder, hay que obligarlos. Nuestros gobiernos les han permitido el avance. Cuando se oponen pasa lo que ya hemos visto. Benedetti es un político de derechas que se pegó al ganador. Los que somos de base popular petrista fuimos críticos con esas alianzas. Petro entendió que debe gobernar con gente cercana. Andrés Felipe Escobar dice también sobre la actriz Margarita Rosa de Francisco: se ha convertido en uno de los rostros de la izquierda colombiana, se están librando batallas culturales. En fin, son varios comentarios de la audiencia. Yo te preguntaría, Daniela, porque a mí me parece también que es una parte fundamental lo que señalaste en tu primera intervención sobre las diferencias que uno alcanza a ver y con quién se está acercando Petro, y a la hora de las encuestas, el respaldo que tiene, y a la hora que vemos con quién se está acercando el presidente López Obrador y el respaldo, pues uno tiene 70 de respaldo popular y el otro tiene 30 de respaldo popular. Y eso me pareció un tema bien interesante, porque
yo siempre he considerado que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues él tomó decisiones de con quién sí y con quién no. Y que esto que hablamos y que tenemos claro, estas corrientes de organizaciones de derechos humanos, que se va a ir el presidente y esas organizaciones van a seguir ahí haciendo este trabajo tan valioso que han hecho durante décadas, el PRO, el FRAIBA, Trachinoyan, Serapaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces a la hora de ver a Petro en la decisión, las decisiones que toma, también viendo las corrientes de izquierda que también tienen sus propios roces allá en Colombia, ¿cuáles son tus piensos en ese sentido? Si está haciendo una lógica de ser más congruente con estar, en el caso de Petro, con la gente de más abajo, con los movimientos sociales de base, pero que está teniendo a la vez un costo muy alto por tomar ese tipo de decisiones, pues siendo un país que pues no había sido gobernado por un presidente de izquierda, pues que evidentemente esos son procesos de largo aliento y no sé si está siendo muy arrojado para una sociedad que, si bien hay una parte activa muy importante, pues hay una gran masa también muy conservadora. Así es, Ernesto, y por eso les decía y a mí me gusta mucho también que tengamos estas discusiones. Ustedes saben que a mí yo estoy insistiendo siempre en que tengamos acá el espejo de lo que pasa en otros países y una mirada más global, que dejemos de estarnos viendo el ombligo, porque en este mundo globalizado, todas las cosas que nos afectan directamente en nuestra vida cotidiana están ligadas con una serie de intereses geopolíticos que no podemos dejar de poner en el análisis. Antes de entrar a responderte lo que me estabas diciendo, nada más quiero recordar que aquí hace unas semanas preguntábamos, ¿no? Y preguntaba Violeta con mucha jiribilla que quién era el Lenin, ¿no? El Lenin Moreno, hablando del caso de Ecuador, y decíamos, bueno, es que entre Correa y Guillermo Lazo, pues hubo un Lenin Moreno, y decíamos, ¿y quién va a ser el Lenin Moreno después de López Obrador? Eso está ligado con el siguiente tema que tenemos ahora de las candidaturas, precandidaturas de Morena y la sucesión que ya arrancó, ¿no? Porque así es, o sea, hay que ver esos procesos, hay que espejearnos, hay que ver diferencias y similitudes, patrones y patrones también de respuestas de las oligarquías. Ahora, volviendo a la pregunta que haces y sobre cómo han operado estos gobiernos, yo he estado muy cerca creo que de la gente que más cerca ha estado de todos los procesos en América Latina es con la gente de Colombia, por muchas afinidades y muchas cercanías. Entonces, hace una semana estaba platicando, siempre con muchos de ellos, con una colega que me decía, es que yo veo al presidente de México muy como muy ortodoxo, no ortodoxo, decía anacrónico, ¿no? Muy en el siglo pasado, ¿no? Porque Petro tiene un discurso, por ejemplo, en medio ambiente muy de avanzada, porque ha estado siendo acompañado por las organizaciones de derechos humanos, las que están más organizadas, las que están más politizadas, ¿no? Y López Obrador sí, a veces parece que nos regresa, en su afán de acabar con la era neoliberal, pues nos regresa a 1980, ¿no? A veces así parece en algunas cosas. Pero yo he estado pensando mucho y recordando lo que pasó en Chile y los análisis tan buenos que ha hecho aquí sobre ese tema también Ingrid Urgelles, creo, y se lo dije, y creo que ha sido, o sea, que resulta más efectivo. Yo no sé si es por estrategia o porque realmente una parte de López Obrador es bastante conservadora, pero López Obrador se ha apropiado de las banderas de la derecha. Lo normal es que la derecha se agarre de nuestras banderas y vaya y las tergiverse, ¿no? Pero López Obrador ha agarrado sus símbolos, para no irnos más lejos, la familia y los militares. Y entonces ha dejado a la derecha sin banderas. ¿Con qué? O sea, si el presidente tiene como estas puntas de lanza, pues los deja sin herramientas como con qué competencia, se agarran del INE porque pues ya no tienen las otras, ¿no?
No sé si me estoy explicando, pero creo que esa es una cosa bien importante, lo que acabas de decir, Ernesto, porque eso ha pasado y eso pasó con lo del el caso de Chile, que me parece muy lamentable, que es, vamos, la gente que está organizada, la gente que está más politizada, la gente que es la audiencia de Momentum, los que estamos en ciertos círculos, que hemos tenido acceso a conocimiento, que hemos tenido acceso a información, que hemos tenido, pues vamos, sí, con un nivel de análisis, de crítica, pues más avanzado, pero la mayor parte de la población, la gran mayoría de la población está ocupada en resolver sus problemas cotidianos. Entonces, cuando tú le presentas una constitución que habla de los, ¿no?, de los ríos, de los seres sintientes, la mayor parte de la población dice, pero ¿y cómo voy a comer mañana? ¿No? O sea, eso es, porque la gente está yéndose a trabajar todos los días, poniendo el cuerpo, fregándose, llega en la casa, prende la televisión y lo que ve y lo que escucha, la mayor parte de la población es esto, o lo que dicen los noticieros, o lo que dice pues, las telenovelas, o lo que dice la publicidad comercial, o lo que dice, que refuerzan todos estos patrones de racistas, clasistas, lo que bien decía ahí Margarita en su video, que me pareció maravilloso. Margarita Rosa de Francisco, sí me refería a ella, para quien lo puso en los comentarios. Entonces, nos falta, y creo que sí nos ha faltado a muchos, a organizaciones, tratar de bajarnos, que es lo que hace muy bien López Obrador. Porque, y ahí hablaba de las diferencias. López Obrador usa la mañanera, Petro usa Twitter. La mañanera en YouTube es mucho ¿Petro más usa qué? Twitter, ¿no? Petro usa todos los días mensajes en Twitter. Sus pleitos con la corte son en Twitter. O sea, son justo los que ve la clase media, porque pues, ¿quién tiene acceso a Twitter? YouTube es mucho más accesible, mucho más masivo para un público mucho, mucho más amplio. Petro se acompaña de las organizaciones, en ese sentido es mucho más consecuente quizá con su propia propuesta. López Obrador no, López Obrador, insisto, es más efectivo y lo vemos. López Obrador lleva 5 años de estos ataques constantes, permanentes, de sus propias contradicciones también, y tiene 70% de popularidad. Petro lleva 9 meses y pues bajó del 50% que tenía hace 8 meses a 33%. Y sí pesan, o sea, las revoluciones y eso, pues finalmente quienes han definido, digo, salvo la bolchevique o no sé cuál otra, pero las que han definido los procesos revolucionarios en las historias que tenemos, pues han sido las clases medias. Y que es muy voluble, como dice Laura, ¿no? O sea, curiosamente es quizá la más fácil de manipular emocionalmente, cambia de un día al otro, y algún día en un análisis del voto en la Ciudad de México lo vimos, ¿no? La Ciudad de México ha votado por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, y por el voto útil en los últimos 30 años, ¿no? Así es, pero es esta que sí influye y que sí tiene ese peso. Entonces, yo sí creo que es muy importante que analicemos, no en función de lo que nosotros quisiéramos que sea o no quisiéramos que sea, sino de, pues sí, lo que está al final de cuentas resultando un riesgo, pues también porque los gobiernos, insisto, así como alguien decía, pues sí, Laura Sarabia o que eran antes uribistas, pues sí, y también el gobierno de López Obrador tiene sus expriistas y sus expanistas y sus eso. O sea, ya lo hemos dicho también aquí en otros programas, nadie ha logrado llenar con un movimiento organizado, poderoso ideológicamente, un gobierno nacional. O sea, no les alcanza. Gracias, Dani. Pues una pregunta también para Laura.
Yo pensé que hace rato se iba y por eso me adelanté, una disculpa ahí entonces con Dani. Laura, una duda que yo tengo, ¿cuál sería la posibilidad, siempre que hablamos del gobierno de Gustavo Petro, ayer incluso lo recordaban las compañeras que participaron contigo, pues hablamos del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿no? O sea, es algo que también hay que estarlo comentando. Y en este planteamiento que ella hacía desde la campaña y después del vivir sabroso, ayer ustedes hablaron del buen vivir, ¿cuál sería el porvenir, el horizonte que tú estás viendo frente a este pues embate, a este intento de golpe, a este avance también o intento de la narrativa de la derecha por ir desacreditando el gobierno de Petro y de Francia Márquez? ¿Qué posibilidad hay en los territorios que se están defendiendo de que esto sea una realidad? Lo que tú hablabas ayer del buen vivir y que bueno, pues también Francia Márquez lo hablaba como el vivir sabroso, que bueno, tiene otros elementos, pero sobre esto, ¿cuál es tu valoración? Bueno, pues es una pregunta muy difícil y no voy a proyectar hacia el futuro de las posibilidades que tiene el proyecto político de Petro y de Francia Márquez en este momento. Yo creo que lo importante, en referencia a tu pregunta, porque también quiero responder a Dani, y qué bueno que estamos teniendo este debate porque nos obliga a pensar más allá de quizás hubiéramos pensado sin él. Y sí, hay varios puntos en que no estoy totalmente de acuerdo, en que tengo otra perspectiva. Pero primero quiero decir que lo importante en términos de la pregunta es que para muchos sectores es la primera vez en muchísimos años que han tenido un horizonte, que han podido no solo soñar, sino empezar a trabajar. Y por eso también insisto que son estos sectores que son el futuro, que por supuesto es importante tener el apoyo de la clase media porque te da los números y son capaces, si se vuelcan hacia la derecha, ¿no?, de hacer muchísimo daño. También lo hemos visto. Pero ¿cuáles son los puntos en que discrepo con lo que ha dicho Daniela? Primero, hay que decirlo que estamos hablando de dos contextos políticos con sus historias políticas muy distintas. Y el contexto es todo en ese mundo ahora, en el momento de analizar lo que está pasando. Hemos hablado mucho de esto, sé que tienes algunas tendencias muy marcadas en un mundo globalizado, pero por otro lado, si no tomas en cuenta siempre las diferencias en los contextos, no solo nacionales, sino también interseccionales, pero ese problema, cómo afecta a un hombre blanco de clase media, cómo afecta a una mujer negra de zona rural o los pueblos indígenas, pues es todo muchos lentes que hay que ver. Y en ese sentido creo que es arriesgado, ¿no? Pues hablar así directamente de cuál es más efectivo en términos de una estrategia, aunque tiene cierto valor de análisis también. El segundo es que aquí estamos hablando de principios, no solo de pragmatismo político. Entonces, si decimos que Petro se alió con las organizaciones de derechos humanos, con temas de medio ambiente, y aquí tampoco estoy diciendo que Petro es mi ídolo, ¿no? Pero si se alió con temas de medio ambiente y el feminismo, que es otro que se puede agregar allá, y que por otro lado, López Obrador no, que incluso que ha tenido una relación muy difícil, incluso de muchas críticas hacia estos tres segmentos de la población que representan luchas críticas para grandes partes de la población. No, esto creo que para un gobierno que está planteando una transformación verdadera no puede ser una opción. Es demasiado pragmático. ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué estamos perdiendo cuando se enalza
la familia sin tomar en cuenta que somos muchos tipos de familias, sin tomar en cuenta que la familia tradicional es una forma de subordinación muchas veces violenta para las mujeres, sin tomar en cuenta que la militarización de una sociedad puede ser un factor para conservar el poder en este momento, pero ¿qué pasa cuando está institucionalizado y cae en otras manos, ¿no? Entonces, estas son consideraciones muy importantes de la manera en que están construyendo. Y de esto llego a que estamos viendo, creo, dos propósitos distintos en los gobiernos en términos de tener efectividad para qué. En el caso, cuando escuchas a las representantes de los movimientos sociales, algunos, porque seguramente hay diversidad ya también, no, pues lo que están diciendo es que elegimos a Petro y estamos defendiendo un proyecto que nosotros tenemos muy claro porque formamos parte de esto. Y por el otro lado, el propósito es mantenerse en el poder para seguir con un proyecto que más bien está diseñado y implementado desde arriba, ¿no? Que puede tener muchos fines muy comunes, pero son dos propósitos muy distintos, un proyecto o un partido, ¿no? Un proyecto que construye desde las bases o un proyecto que se construye desde el poder gubernamental. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con las diferencias que estamos viendo en este momento. Y finalmente, tampoco estoy viendo que la gente está respondiendo directamente y únicamente a sus intereses, y esto explica la popularidad de uno y la falta del otro. Porque otra vez tienes que preguntarte, ¿intereses de quién? ¿No? En cualquier transformación que busque la igualdad, se tiene que hacer un proceso de redistribución. Entonces, muchos van a quejarse. Desde arriba, por supuesto, que es un factor en común. Desde el medio va a ser mucha confusión e inseguridad que se puede manipular por medio de los miedos. Es un factor definitivamente en el auge de la derecha y del neofascismo en el mundo. Y abajo va a haber la esperanza que les motiva a soñar de otro mundo, ¿no? Entonces sí están viendo, estos sectores están viendo cambios en sus necesidades básicas, y no es que un gobierno está entregando y el otro no está entregando, es que están entregando pero de distintas maneras y a distintos sectores. Pues gracias mi querida Laura. Pues ahora sí que nos tomamos todo el tiempo. Quiero decirles un poquito de eso, Ernesto, perdón, pero sí me parece también importante aclarar, yo no sé si no lo dije claramente, y además porque creo que son temas bien importantes. No creo yo que sea solo pragmatismo, por eso decía, no creo que solo sea estrategia de López Obrador, creo que tiene una parte, él muy conservadora, él en su forma de pensar, y que era así antes, o sea, que esa es una también discusión con amigas feministas. Dices, no le puedes pedir que sea feminista de la noche a la mañana a alguien que nunca lo ha sido. Como cuando te casas con un borracho y quieres que cambie al día siguiente porque se casó contigo. No, tú sabes con quién te casaste y sabes que esas luchas las tienes que dar en muchos espacios. Pero o sea, no esperas que alguien cambie cuando no te ofreció ser feminista, porque no lo ofreció, ¿no? Entonces, hay una parte conservadora de López Obrador, de él. Por eso no creo que todo sea estrategia y no creo que todo sea pragmatismo, que es lo que decía al inicio. Y en la otra cosa que también me parece que es importante poner un matiz, porque sí creo, yo estoy convencida también de que los contextos regionales son muy importantes, pero también tenemos que ver patrones, porque la forma de operar en estas formas de estrategia que utilizan a los medios, que utilizan narrativas, esas sí son muy parecidas, o sea, y esas sí son cosas que vemos en un lado y en el otro, y en el otro, y en el otro, y cómo se construyen estas narrativas que utilizan a los medios de comunicación.
y que se ha utilizado mucho a los medios de comunicación. Por eso el tema de si las mañaneras o no las mañaneras, si se defiende o no se defiende, si es derecho de réplica o si es ataque a los medios. También ahí tenía una imagen de la respuesta de Semana cuando Margarita Rosa de Francisco publicó este tuit, y entonces la respuesta de Semana era: Margarita Rosa de Francisco ataca brutalmente la libertad de expresión. O sea, brutalmente, ¿no? Que así se responde, ¿no? Desde los medios. Entonces, estas estrategias son las que yo digo que siguen un patrón y que lo hemos visto. Antes eran otras formas con las que se orquestaron golpes de Estado en América del Sur. Ahora, pues son estas, ¿no? Con estas narrativas, que sí vemos como patrón. No que, por supuesto, no que hubiera... yo también creo que los contextos locales y las historias locales tienen un peso muy importante, ¿no? Pero sí estas narrativas y esta forma de operar tienen que ser analizadas, y cómo responden y cómo han respondido los gobiernos. A mí me pasa mucho porque, pues como a mí me interesa mucho el tema, yo convivo con gente y estoy siempre cerca de personas que están en otros países, y me pasa mucho eso. O sea, que algo que una vez decía Arturo Cano, todos piensan que los otros son los de izquierda. Alguien que le decía, pues solo ustedes piensan en Brasil, que Lula es de izquierda. Y en Bolivia, de Evo, decían, o bueno, de Pepe Mujica, también nos decían, es que solo tú crees que Pepe Mujica es de izquierda. Porque todos somos mucho más críticos con el de la casa que con los de los otros países. Pero todos tienen sus contradicciones. Y lo mismo, Petro ha trabajado muy de cerca con las organizaciones sociales, pero pues tenía a unos uribistas ahí muy cerca de su oficina, que eran Laura y Sarabia y Benedet. Terminaron como están ahora, ¿no? Con que es quizá el escándalo más grande de político de lo que lleva la administración. Ahora también con el suicidio del coronel, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece que tenemos que analizar, no como lo que uno aspira. Pues sí, obviamente, si ven mis afiches en mi casa, pues lleno de afiches zapatistas, porque uno aspira a esas narrativas que dan esperanza. Pero creo que en las contiendas que estamos viendo y frente a lo que estamos viendo que se está jugando en el mundo con el tema de los recursos y con el extractivismo, pues tenemos que hacer estos análisis a partir de lo que está ocurriendo, pues también para saber dónde estamos parados, ¿no? Ya, pues gracias Daniela, y gracias Laura. Pues vamos a tener que ir cerrando, y ahí nada más, pues también Violeta se va a tener que ir, que también anda ahí también muy cargada de compromisos. Así que, Violeta, también una reflexión final. Yo también quisiera hacer algunos comentarios antes de despedir con respecto de lo que ha colocado Daniela y Laura. Violeta. Sí, no, me tengo que ir cuando se termine la mesa, no hay ningún problema. Más bien, quería hacerle una última pregunta a ambas sobre la respuesta que hubo en torno a una vez que se dan a conocer estos audios y esta movilización a la que convocó Petro, que fue masiva. También nos llegó poca información acá. Bueno, fue en un diario nada más, fue parte de una primera plana, pero los medios no tocó ninguno. Entonces, si nos pudieran compartir, Laura, esta respuesta masiva que hubo de varios sectores apoyando a Petro, ¿cuál es tu reflexión? Sí, esa es otra prueba de su capacidad de movilizar a la gente y también de la polarización en el país, porque ese fue un discurso duro que identificó las fuerzas de la derecha que están atacando los intereses tocados que están en juego, y para la izquierda se identificó, o para las organizaciones sociales había una identificación con estas palabras, un orgullo, una sensación de que pues este presidente sí me representa. Y por parte de los medios masivos y la derecha, pues fue una reacción muy adversa, por supuesto, diciendo que ese es un discurso de odio de clase, que lo que quiere es dividirnos, ¿no? Cuando llegan años, no solo intentando a dividir, sino
exterminar a los sectores populares en el país, ¿no? Entonces se dividió de esta manera como se puede esperar. Sin embargo, fue una muestra tanto el discurso como la movilización del apoyo que tiene, que no solo es en encuestas, no de popularidad, de aprobación, sino un apoyo que es capaz de movilizarse, de ejercer y mantener control territorial, de entrar en estos procesos que nos contaron en el programa de diagnóstico y diálogo pueblo por pueblo, ¿no? En todo el país, en donde tienen sus organizaciones. Y esto es donde insisto que hay dos proyectos distintos que estamos viendo en Colombia y en México, y que esto va a ser el respaldo más importante para el gobierno de Petro, que va a seguir enfrentando este tipo de ataques todos los días de su gobierno y más allá. Daniela, la pregunta que hacía también Violeta, también ya muy brevemente, por favor. Sí, yo solo es que estaba viendo aquí un comentario que se me perdió, que quería contestarles, pero pues ya lo perdí. Pues yo no, agradecerles el tema, esperar que de pronto, ya me acordé que decía que la fórmula, parece ser que la fórmula de alcanzar sería Petro AMLO. No, yo pienso que la fórmula sería con Francia Márquez más que con Petro, y no sé quién en lugar de AMLO, quizá no sé, Clara Brugada, no sé, pero sí creo que hay que empezar a plantear otro tipo de cosas, y pues a ver si a la siguiente hacemos una con Alina, que anda en Venezuela, ¿no? Porque es un tema que realmente creo que es importante y nos puede dar muchas luces también para entendernos a nosotros. Sale, pues Daniela y Laura, pues muchísimas gracias. Y ya nada más comentar, yo creo que hay ángulos en donde los puntos que ustedes colocaron, pues son las distintas realidades precisamente que se están viviendo en México y que se están viviendo en Colombia. Y me quedaba pensando en esta reforma a la ley minera que tuvimos acá, porque, o a propósito de la ley indígena, que cuando hablábamos con algunos funcionarios del gobierno de México, pues nos decían, pues ustedes creen que no queríamos modificar, derogar la ley minera. No solo queríamos derogarla, al expropiar todas las concesiones mineras, recuperar los minerales para la nación. Hay muchísimos poderes aquí y nos viene un golpe de Estado. Entonces, esa medida política, ese timing político de saber qué se puede, qué no se puede, y entonces pensar, como decían los compas, en una lucha pensando en los que vienen solamente y no en los que estamos en este momento. Así que, y por el otro lado, pues están en esa congruencia política de honrar tu palabra y atender las condiciones de las personas más vulnerables que hay en este país o en cualquier otro país, en este caso Colombia. Si la apuesta de Petro es la congruencia, que ¿cómo no la vamos a celebrar? ¿No? Pues ya quisiéramos que así fuera en todos lados. ¿Eso va a funcionar o no? ¿O únicamente va a agudizar o acelerar una posible caída del presidente? ¿Están las fuerzas, las condiciones dadas en Colombia para que esa sociedad, esas movilizaciones de base, de abajo, lo puedan sostener y soportar o no? Me parece, son estos dilemas éticos que tiene que enfrentar pues cada mandatario haciendo su cálculo político. Así que yo creo que hay de todo, sí hay pragmatismo, sí hay conservadurismo, y que por eso tenemos pues enormes diferencias con unos y con otros. Uno puede celebrar decisiones del presidente López Obrador, y cuando hablas del tema de la desaparición de personas y qué es lo que se está haciendo, dices, pues ¿y que eso no es un tema prioritario? ¿No? Alguna vez se lo plantea el presidente en la mañanera,
si tiene proyectos prioritarios como el Tren Maya, el corredor transísmico o programas prioritarios como las pensiones, ¿por qué no es un proyecto, un programa prioritario dar una atención estructural al caso de la desaparición de personas en nuestro país? Es la crisis humanitaria más grande que tenemos actualmente en México. Pero tomó... ¿Y qué contestó? Pues lo que comúnmente responde en ese sentido, sí le estamos dando atención y ya se conformó tal comisión, etcétera. Y por más que yo le decía, pero es que eso ni siquiera se ve en el presupuesto. No se ve ni siquiera en el presupuesto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la CEAP, etcétera, etcétera, etcétera. No había una respuesta. Y esa parte, pues es donde uno puede ser muy crítico con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por el otro lado, en esta estrategia que tiene el presidente, pues ha logrado asignar el presupuesto de una manera pues que no lo estamos viendo ni siquiera en ningún país, ya no solo de México, donde antes en la administración anterior el presupuesto máximo que había con Peña Nieto en el último sexenio antes de López Obrador había sido de 100,000 millones de pesos para programas sociales, pues ahora está casi en 700,000 millones de pesos anuales. Entonces, cuando uno ve este tipo de proyectos estructurales del presidente López Obrador o recuperar la rectoría del Estado en energéticos, en soberanía alimentaria, etcétera, dices, bueno, aquí estás viendo una parte que sí comparto, pero hay otra parte que no comparto, es cómo se están llevando a cabo esos programas sociales. Es decir, no vamos a tener todo. Y esa es la parte que me parece que tenemos que estar colocando una y otra vez. Si regresamos con todos a cuadro, gracias. Sí, no vamos a tener toda esa parte que queremos. Y me queda claro, me quedé pensando también en Pedro Castillo, en Perú, ¿no? Y a mí me parece, o sea, el discurso de Petro, pues cómo no lo vamos a querer, ¿no? Y ver a Francia Márquez, pues cómo no lo vamos a querer aquí. Yo creo que son distintas realidades como colocaron ustedes dos y que, pues, yo comparto la mirada de Daniela Pastrana y yo comparto la mirada de Laura Cárcel y que pues son esas realidades y aquí no me parece que es un asunto de quién está mal o quién está bien, sino que están colocando ustedes estas realidades que estamos viviendo y lo que se va a ver es qué va a suceder después de estas decisiones que toma el presidente López Obrador o que está tomando el presidente Gustavo Petro. En fin, tendremos que armar un programa de más tiempo y más horas con más invitadas e invitados, pero muchísimas gracias, Laura Cárcel, gracias, Daniela Pastrana, y ahí seguimos al habla. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos. Muy buenos días. Gracias.